Buenos días, queridos estudiantes de tercer grado y cuarto grado de secundaria. Nuevamente, reciban un cordial saludo y les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Me alegra saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social, para el bien de nuestra salud y de todas las personas que amamos. El día de hoy, nuestra sesión se denominará Planteamos conclusiones a partir del análisis de datos obtenidos del tiempo libre que disponen mujeres y varones de nuestra comunidad, que permita identificar situaciones de desigualdad contra la mujer y poner alternativas de solución, en la cual aprenderemos a leer tablas y polígonos de frecuencias para deducir e interpretar la información que contienen. Sobre la base de ello, producir nueva información y plantear conclusiones sobre las características de una población a partir del análisis de datos. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, resolveremos un problema haciendo uso de polígono de frecuencias simulando lo que has hecho en la semana anterior. Luego de nuestra sesión radial a través del caso de Camila. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuándo se utiliza y cómo se construye un polígono de frecuencias? Puedes responder, te espero. Buen trabajo. Veamos si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota. El polígono de frecuencias se utiliza de manera ideal para visualizar mejor las variaciones de temperatura, fluctuaciones del tipo de cambio, los máximos y mínimos, entre otros. Para construirlo, se requiere unir los puntos medios de los lados superiores de las barras del histograma. Se obtiene una línea poligonal llamada polígono de frecuencias. Sobre el eje horizontal se colocan las marcas de clase o puntos medios. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Camila encuestó a algunos pobladores de su comunidad sobre la cantidad de tiempo libre que tienen tanto las mujeres como los varones. Con los datos obtenidos, logró elaborar sus polígonos de frecuencias por separado para comparar los tiempos libres de las mujeres con los varones. ¿A qué conclusiones podrá llegar Camila con los polígonos de frecuencias? En el desarrollo de la sesión te describiré los polígonos de frecuencias para que los construyas en tu cuaderno y comparemos en conjunto. Para resolver este problema, requerimos repasar lo aprendido y producido hasta el momento. Primero, recordamos el tema de estudio, población, muestra y variable desarrollados en la sesión anterior. Recordemos, ¿cuál es el tema de estudio, población, muestra y variable que se vio la semana pasada y es parte de los gráficos que nos presentará Camila? ¿Recuerdas?
Así es. Tema de estudio. Tiempo libre al día de una persona. Población. Personas que conforman la comunidad. Muestras. 20 mujeres y 20 varones, uno para cada polígono de frecuencia. Variables. Cantidad de tiempo libre al día. Segundo, recogimos y manejamos datos. Según el problema, Camila ha realizado sus encuestas a las mujeres y varones de su comunidad. Como ya nos proporcionó los gráficos estadísticos, comprendemos que ya logró elaborar sus tablas previamente. Tercero, representamos los datos en gráficos estadísticos. A continuación, les leeré los 2 polígonos de frecuencia que nos va a compartir Camila. Toma nota para que esté en tu cuaderno. Trata de graficarlo según te describa cada una de ellas. Gráfico número 1. Gráfico de la cantidad de horas de tiempo libre al día que tienen las mujeres, adolescentes y mayores de la comunidad. En este primer gráfico, el eje X, eje horizontal o eje de abscisas, según recuerdes, tiene 4 categorías que recogieron datos de la cantidad de horas de tiempo libre al día. Estas son: de 0 a menos de 1 hora, de 1 a menos de 2 horas, de 2 a menos de 3 horas, de 3 a 4 horas. Repito, las 4 categorías son: de 0 a menos de 1 hora, de 1 a menos de 2 horas, de 2 a menos de 3 horas y de 3 a 4 horas. En el eje Y, eje vertical o eje de ordenadas, cuenta con números de 0 al 10 que indican la cantidad de mujeres de la comunidad ubicables en las categorías. Viendo la relación entre el eje X y el eje Y, se puede observar que la categoría de 0 a menos de 1 hora tiene una barra que llega a 3 mujeres. La categoría de 1 a menos de 2 horas tiene una barra que llega a 8 mujeres. La categoría de 2 a menos de 3 horas tiene una barra que llega a 6 mujeres. Y la categoría de 3 a 4 horas tiene una barra que llega a 3 mujeres. Además, se observa una línea que une los puntos medios de los lados superiores de las barras del histograma. Grafícalo. Usa tu regla y une los puntos medios de los lados superiores. Obtendrás una línea poligonal, o también llamado polígono de frecuencias. Además, se observa que en el eje horizontal se han colocado marcas de clase o puntos medios como 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5. Tener un tiempo libre significa dedicarle horas a actividades creativas, sociales, lúdicas que no generen un estrés adicional, sino más bien placer. Entonces,
Sigamos interpretando los datos. Para ello, observamos la línea poligonal de frecuencias. Luego, anotamos y respondemos las preguntas. 1. ¿Qué información nos brinda la parte más alta del polígono de frecuencias? Te espero. Posible respuesta. 8 mujeres tienen como tiempo libre, en promedio, 1,5 horas al día y 6 mujeres, en promedio, 2,5 horas al día. 2. ¿Qué tiempo libre tienen al día la mayoría de las mujeres? ¿Por qué crees que ocurre ello? Te espero. Posible respuesta. Los datos mayoritarios están entre 1 a 3 horas. Es decir, 14 mujeres de la comunidad tienen como tiempo libre 1 hora a más, pero menos que 3 horas. Ello puede ocurrir porque a las mujeres se le asignan más actividades en sus familias como parte de sus roles. Muy bien, ya vimos el gráfico número 1. Ahora toca ver el siguiente. Gráfico número 2. Gráfico de la cantidad de horas de tiempo libre al día que tienen los varones adolescentes y mayores de la comunidad. En este segundo gráfico, eje X, eje horizontal o eje de abscisas, tiene 5 categorías que recogieron datos de la tabla de horas de tiempo libre al día. Estas son de 0 a menos de 1 hora, de 1 a menos de 2 horas, de 2 a menos de 3 horas, de 3 a menos de 4 horas, de 4 a 5 horas. Repito, las 5 categorías son de 0 a menos de 1 hora, de 1 a menos de 2 horas, de 2 a menos de 3 horas, de 3 a menos de 4 horas, de 4 a 5 horas. En el eje Y, eje vertical o eje de ordenadas, cuenta con números de 0 al 10, que indican la cantidad de varones de la comunidad ubicables en las categorías. Viendo la relación entre el eje X y el eje Y, se puede observar que la categoría de 0 a menos de 1 hora tiene una barra que llega a un varón. La categoría de 1 a menos de 2 horas tiene la barra que llega a 2 varones. La categoría de 2 a menos de 3 horas tiene una barra que llega a 5 varones. La categoría de 3 a menos de 4 horas tiene una barra que llega a 8 varones. Y la categoría de 4 a 5 horas tiene una barra que llega a 4 varones. Además, se observa una línea que une los puntos medios de los lados superiores de las barras del histograma. Grafícalo. Usa tu regla y une los puntos medios de los lados superiores. Obtendrás una línea poligonal y también llamada polígono de frecuencias.
Además, se observa que en el eje horizontal se han colocado marcas de clase o puntos medios como 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 y 4,5. Entonces, sigamos interpretando los datos. Para ello, observamos la línea poligonal de frecuencias. Luego, anotamos y respondemos las preguntas. 1. ¿Qué información nos brinda la parte más alta del polígono de frecuencias? Te espero. Posible respuesta. 8 varones tienen como tiempo libre en promedio 3,5 horas al día. 5 varones en promedio 2,5 horas. Y 4 varones en promedio 4,5 horas al día. 2. ¿Qué tiempo libre tienen al día la mayoría de los varones? ¿Por qué crees que ocurre ello? Te espero. Posible respuesta. Los datos mayoritarios están entre 2 a 5 horas. Es decir, 17 varones de la comunidad tienen como tiempo libre de 2 a 5 horas. Ello puede ocurrir porque a los varones se les asignan menos actividades en sus familias como parte de sus roles. Cuarto, formulamos nuestras conclusiones. Ahora, intentaremos plantear nuestras conclusiones a partir de los resultados revisados. Para ello, recordemos, ¿qué es una conclusión? ¿Recuerdan ustedes? Suena como un acto final, ¿no? Bien, resumamos. Las conclusiones son los hallazgos o descubrimientos que arroja una nueva información sobre un tema de estudio. Luego, para redactar conclusiones, tendremos presente 3 aspectos claves. Primero, leer e interpretar tablas o gráficos estadísticos que presenten los datos recogidos de un tema de estudio. Segundo, analizar las informaciones obtenidas en la interpretación de las tablas y gráficos estadísticos y luego compararlas con otras de fuentes diversas relacionadas al tema de estudio. Tercero, elaborar conclusiones en base a la información obtenida del procesamiento y análisis de datos. En nuestro caso, ya hemos leído e interpretado nuestros gráficos estadísticos y nos toca ahora analizar las informaciones obtenidas para llegar a conclusiones. De manera práctica, formularemos una conclusión por cada polígono de frecuencia. En el gráfico número 1. Conclusión. En cuanto al tiempo libre que tienen las mujeres de la comunidad de Camila, se puede observar que la mayoría tiene de 1 hora a menos de 3 horas diarias. Y el resto, que son 6, tienen menos de 1 hora o entre 3 a 4 horas diarias. Ello sería un indicador de saturación de actividades en la familia por su condición de mujer. Gráfico número 2. Conclusión. En cuanto al tiempo libre que tienen los varones de la comunidad de Camila, se puede observar que la mayoría tienen de 2 a 5 horas.
siendo el grupo mayor de 3,5 horas al día. Y el resto, que son 3 varones, tienen menos de 2 horas al día para dedicarse a sus actividades de recreación o cualquier actividad que desee. Ello sería un indicador de mayor preferencia respecto a las mujeres por su condición de varón. ¿Qué opinas? Estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué facilitó tu aprendizaje y qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las 2 semanas, ten en cuenta lo siguiente. Tener una lista de conclusiones sobre el tiempo que disponen las mujeres y los varones, así como la relación con situaciones de desigualdad contra la mujer en base a la información recogida en los polígonos de frecuencia. Toma como referencia lo trabajado el día de hoy en relación a tus tablas y polígonos de frecuencia elaborados con los datos de las mujeres y los varones adolescentes y mayores de tu comunidad. Recuerda que tus trabajos te servirán de inspiración y te darán más argumentos para elaborar tu producto final del proyecto, que es memorial dirigido a las autoridades para exigir que se implemente una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos en nuestra provincia y o región. Estudiantes de tercer grado y cuarto grado, realizar las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 4 del mes de noviembre. No te olvides guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te pueda orientar para mejorar tus productos de área y producto final del proyecto. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debe desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las 2 semanas, el cual consiste en tener una lista de conclusiones sobre el tiempo libre que disponen las mujeres y varones, así como la relación con situaciones de desigualdad contra la mujer en base a la información recogida en los polígonos de frecuencia, lo cual aportará al producto final de la experiencia, que consiste en un memorial dirigido a las autoridades para exigir que se implemente una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos de nuestra provincia y o región. La misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes aprender a seguir resolviendo problemas sobre tablas y gráficos estadísticos, como los polígonos de frecuencias. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares, tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio, así como hacer seguimiento a su producto final, memorial dirigido a las autoridades para exigir que se implemente una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos en nuestra provincia y o región. Muy bien, jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial.
Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.